Bienvenidos nuevamente al Santun Crow. Gracias por su paciencia durante este tiempo. Sé que la espera fue larga. Pero al fin está aquí. El sexto capítulo de la historia de Black Sheep. Que el umbral se abra una vez más para ustedes. En esta parte debería decir lo mismo de siempre. Pero no voy a mentir. Me di cuenta de que casi nadie comenta, y sí, me decepciona un poco. Si quieren que esta historia siga avanzando, ya saben qué hacer. Háganse presentes, comenten, compartan sus teorías, lo que sea. Ahora sí, sin más rodeos, que comience la historia. Después de un rato sentado frente a la computadora, lo primero que hice fue investigar la fundación de Black Sheep. Sin embargo, no encontré ninguna respuesta clara. Solo las mismas razones que ya conocía. Sentía que había perdido demasiado tiempo en simples especulaciones pero no estaba decepcionado. Al contrario, me alegraba que nada extraño estuviera sucediendo aquí. Bueno, y excepto por los cadáveres de ayer. Así que abrí YouTube para ver vídeos de animales graciosos. Sí, era infantil, pero al menos mataba el tiempo. Justo cuando iba a reproducir uno, sentí que alguien me tocó el hombro. ¿Quién es? Me giré para ver. Hola, Ken, era Naoko, sosteniendo un libro viejo en la mano. Parece que ya no estás con la señorita Limbo. Ah, cierto, casi había olvidado lo ocurrido. Digamos que tuvimos una pequeña discusión. Ya veo. Supongo que le faltaste el respeto a su fe. No exactamente traté de explicar. Solo usé el sentido común. No creo en esas historias del elegido de Dios. Te entiendo, respondió con tranquilidad. Pero ese tipo de historias son importantes para algunas personas. ¿De verdad? Pregunté, confundido. ¿Por qué lo dices? No digo que tengan razón, habló como si fuera profesora. Pero esas mitologías han formado sociedades que hicieron cosas buenas en la historia. Quizás tengas razón, y admití. Pero un pensamiento me atravesó. Aunque también se pasaron de la raya con sacrificios, guerras santas y matando a cualquiera que pensara distinto, ¿o no? Ok, creo que estás comparando los creyentes de la fe con los fanáticos extremos, respondió, sin perder la calma. Supongo, y al parecer, eres algo ignorante. Oye. También soy una persona informada. ¿En serio? Entonces debo estar ciega, y porque lo que veo en tu pantalla es un vídeo de animales graciosos, señalando la computadora. Ay, eso me había olvidado completamente. Estuve investigando el origen del pueblo y no encontré nada. Así que decidí relajarme un poco. Pero qué excusa tan miserable se me ocurrió. Naoko me miró con esa cara de qué mentiroso eres. Y no la culpaba. Realmente había perdido mi tiempo. La única información era que Black Sheep había sido fundado cerca de un antiguo cementerio militar. Nada sobre el dueño de las tierras. Ni siquiera menciones de los nativos que habitaban ahí. Está bien, rompió la tensión con una sonrisa. Se nota que te esforzaste. No tiene nada de malo desconectar la mente. En serio. Me sorprendió su cambio de actitud. Hace un momento parecía decepcionada, y ahora volvía a esa expresión dulce y educada. Se acercó a mi computadora. ¿Qué haces? Pregunté. Si vas a entretenerte, entonces mira esto. Abrió un vídeo de cachorros de lobo aullando a la luna. ¿Por qué pones ese vídeo? Oh, vamos. ¿No son adorables? Son criaturas bendecidas por las estrellas, dijo con una ternura inesperada. Además, ayudan a reflexionar y despejar la mente. ¿De verdad pasa eso? Pregunté, aún más confundido. No quiero sonar grosero, pero tengo un vecino con un perro, y sus aullidos no me dejan dormir. Al decir aquello, el humor de Naoko cambió de golpe, como si hubiese dicho una blasfemia. Su expresión pasó de neutral a la de una novia celosa, ofendida por cualquier comentario. ¿Y dije algo malo? Pregunté confundido. Ella no respondió. Solo me dedicó una mirada fría. Genial, y ahora sí estaba seguro. A esta chica le encantan los caninos. Con razón usa ese gorrito raro de lobo. Oye, no es que odie a los perros o lobos, intenté suavizar la situación. También creo que son adorables, y está bien que le aúllen a la luna. ¿Lo dices de verdad? Preguntó, sin quitar esa mirada seria. ¿O solo estás mintiendo? Lo digo en serio, respondí nervioso. No debí juzgar su costumbre de aullar. Supongo que el ignorante soy yo. Bajó la mirada. Pensé que estaba perdido. Imaginé la eternidad siendo odiado por la chica lobo solo por criticar perros. Pero, de repente, levantó la cabeza con una sonrisa radiante.
Me alegra que por fin lo entiendas. Dijo con un cambio de humor brusco, ahora alegre. Ya sean lobos o perros, aúllan como muestra de respeto a la luna. Me alegro entonces, respondí aliviado. Pero ¿y qué quieres decir con eso de rezarle a la luna? Naoko rascó su nuca, como si estuviera improvisando. Es una historia larga, y ahora no tengo tiempo, confesó. Pero, lo que sí sé, es que los caninos consideran a la luna un guardián celestial. Cuando aúllan, es como si le rezaran. Lobos que veneran a la luna, y eso ya lo había escuchado en algún lado. Algo relacionado con los Omniprime. Cada vez siento más que caí dentro de una novela de fantasía urbana. Solo espera y cualquier día aparecerán vampiros diciendo que fundaron este pueblo para usarnos de ganado. Bueno, que descanses un rato. Naoko reprodujo el vídeo de cachorros aullándole a la luna y luego me tendió unos auriculares. Consejo. Ser curioso está bien, pero también hace falta un momento de silencio para reflexionar. Gracias, Naoko, para luego poniéndome los audífonos. ¿Volverás a tu puesto? Sí, tengo papeleo que hacer, suspiró como si hubiera condenado su vida a ello. Eso sería todo. Que tengas un buen día, Ken. Igualmente. Hasta luego, Naoko. Nos veremos en un rato y o tal vez te irás antes de que pueda despedirme, respondió caminando con su libro viejo en la mano. Hasta la próxima. Agitó la mano y desapareció por el pasillo. Suspiré. Creí que, al menos, ella sería normal. Pero terminó siendo otra lunática más de este pueblo. Black Sheep se siente como una mezcla entre una película de Guillermo del Toro y una serie vieja de los 90. Aunque y me dejó pensando en lo de los lobos y el guardián celestial. ¿Acaso se refería al niño de la luna? ¿Los perros venerando al engendro que casi condena al mundo? No, y seguramente era coincidencia. Ahora entendía por qué Peggy vino aquí. Este pueblo tiene material de sobra para escribir una historia de terror. Pero decidí ignorarlo y me quedé viendo el vídeo. No sé cuánto tiempo pasé así. Estuve casi una hora escuchando el aullido de los cachorros. Pensé que sería molesto, pero fue todo lo contrario. Resultó relajante y reflexivo. Parece que Naoko tenía razón. Quizás debería agradecerle después. Pero entonces mi celular empezó a sonar, interrumpiendo el momento de paz. ¿Qué quiere el abuelo ahora? Contesté sin mirar la pantalla. ¿Sí? ¿Qué pasa, abuelo? Ken, cariño, soy yo, respondió una voz familiar, pero definitivamente no era la de mi abuelo. Me quedé helado, por un momento, por la inesperada llamada. ¿Mamá? Pregunté incrédulo. Esto es inesperado. ¿Ocurrió algo? Te llamo para saber si todo está bien, preguntó con voz tranquila. ¿Pasó algo con tu hermana? No mentí, intentando ocultar lo de anoche de ayer. ¿Estás seguro, Ken? Insistió, esta vez mucho más seria. Conociéndola, me da miedo que desaparezca en un pueblo al que jamás había ido. Entonces dime algo, ¿y por qué se les ocurrió mandarnos justo aquí? Bueno, y no fue exactamente mi idea, respondió con cierta honestidad. Pero ustedes dos casi no han visto a su abuelo en años. Tu padre odió la idea, claro, todavía le guarda rencor. Eso ya lo sé, suspiré. Pero ¿cómo lograste convencerlo? Sabes que él no cede tan fácilmente. Le dije que solo porque le guardara resentimiento por tu abuelo, y no significa que ustedes tengan que cargar con sus estupideces. Sus palabras me golpearon un poco más de lo que esperaba. Dramática, sí, pero tenía razón. El odio de papá no era nuestro problema. Solo quiero saber una cosa, mamá, murmuré después de una pausa. ¿Por qué papá odia tanto al abuelo? Hijo, y quisiera contarte. Su tono cambió, sonó triste, incluso cansada. Pero le prometí que jamás hablaría del tema con ustedes. Entiendo, mamá, dije frustrado, porque obviamente no lo entendía. Pero te puedo asegurar que Eva está bien, no pasó nada. Mentira. Me alegra escucharlo, respondió, aliviada. ¿Y tú? ¿Estás bien? Claro, ¿por qué no lo estaría? Solo quería confirmarlo. Espero que lo estén pasando bien. Sí, y todo está muy tranquilo, por lo menos cuando no estoy lidiando con rarezas folclóricas o cadáveres tirados en cuevas. Perfecto, eso era todo por ahora. Te llamaré en la noche. Está bien, mamá. Me alegra que llamaras, te voy a esperar. Gracias, cuida bien a tu hermana, chao, Ken. Y luego colgó la llamada. Podía sentir su preocupación a través del teléfono. No la culpo. Eva tiene esa costumbre de desaparecer cuando algo la afecta. Según el psicólogo, lo hace para aislarse cuando se siente mal o estresada. Y sí, tiene sentido, pero esta vez fue distinto.
Ya que ayer la paso bien con los niños de la biblioteca, y también nadando en la playa en esta mañana. No podía dejar de pensarlo, quizás estar de buen humor, evita sus raras desapariciones. Más tarde por fin terminé el vídeo de los cachorros aullando a la luna. Debo admitir que resultó más relajante de lo que esperaba. Quizás debería agradecerle a Naoko por la recomendación. Fui hacia su escritorio, pero no estaba. Había un letrero pegado. Fui a almorzar. Vuelvo en 15 minutos. Saqué mi celular para ver la hora, y fue inesperado de cuánto tiempo pasó. Eran las 15. Mierda, ¿y en qué momento pasó tanto tiempo? Justo entonces el celular volvió a sonar. Esta vez me fijé en la pantalla. Era el abuelo. Seguro quería saber por qué no había vuelto todavía. Hola, abuelo, contesté al instante. Disculpa, me distraje con algo en la biblioteca. Pero ya voy para la Ken, soy yo, interrumpió la voz. Pero no era la del abuelo. Eva. ¿Por qué tienes el celular del abuelo? ¿Y por qué tú estás llamando? El abuelo está hablando en privado con el alcalde, en su estudio, respondió con total normalidad. Dejó el celular en la mesa después de servir el almuerzo. ¿En serio? Me sorprendí por lo que dijo. ¿Cómo no se dio cuenta de mi ausencia? Iba a llamarte, pero de repente el alcalde vino de visita, me explicó Eva. Así que almorzó rápido y luego entró en su estudio con él. ¿Y eso cuándo fue? Hace como una hora, justo después de que sirvió el almuerzo. Ya veo, respondí, procesando lo que me había contado. Supongo que tendré que irme ahora. Está bien, Ken, nos vemos más tarde. Claro, te veo en la cabaña, dije antes de colgar la llamada. Lástima que no pude despedirme de Naoko y quizá le dé las gracias cuando la vuelva a ver. Sin más vueltas, me dirigí hacia la salida de la biblioteca. Aunque intenté mantener la calma, las perturbadoras pinturas del pasillo me incomodaron una vez más. Aún no logro acostumbrarme a esas imágenes. Por fin salí al exterior. Al bajar las escaleras, miré alrededor buscando alguna parada de transporte que me llevara de regreso a la cabaña. Recordé lo que me había dicho el abuelo. Debía usar el pase de microbús para poder subir. Caminé un poco, hasta que vi una parada cerca del borde del camino, casi al final de la calle. Al llegar, lo primero que noté fue a una anciana sentada en el banco. Llevaba unos lentes rosados, una bufanda con estampado floral, y a su lado tenía varias bolsas repletas, como si fueran provisiones para alimentar 3 bocas o 4. Disculpe, señora, fui el primero en hablar, ¿podría sentarme a su lado? Sí, joven, respondió ella, girando la cabeza con una dulce sonrisa. ¿Qué desea? Bueno, señora, le acabo de preguntar si puedo sentarme aquí. Oh, lo siento, joven, bajó la mirada con un aire apenado. Es que ya no escucho tan bien como antes. No se preocupe, suspiré, comprensivo. Entonces, ¿puedo sentarme a su lado? Por supuesto, dijo amablemente. Pero con una condición. ¿Cuál sería? Pregunté, algo intrigado, esperando que no fuera una de esas historias eternas de los ancianos. ¿Podrías ayudarme a cargar estas bolsas?, respondió, señalándolas con una sonrisa inocente. ¿Se refiere a estas? Apunté hacia el montón junto a ella. Sí, joven. Ya no tengo fuerzas para llevar tanto peso yo sola. Está bien, me parece justo, accedí, moviendo las bolsas hacia abajo para hacer espacio y poder sentarme. Por cierto, joven, volvió a hablar ella, ¿cómo te llamas? Yo. ¿Para qué quieres saberlo? Porque no sería apropiado llamarte joven todo el rato, dijo con un tono casi maternal. Tiene razón. Me llamo Ken Anderson, respondí, mientras notaba que su sonrisa se ensanchaba. Un gusto conocerte, Ken. Yo soy Violeta Mirren, se presentó con elegancia. Tengo el presentimiento de que nos veremos más de una vez. Claro, y respondí, sonriendo. Era una mujer amable, por suerte no una de esas ancianas cascarrabias que viven quejándose de mi generación. Un rato después, el microbús por fin llegó, deteniéndose en la parada. Violeta fue la primera en ponerse de pie, mientras yo cargaba sus bolsas, cumpliendo con mi promesa. No eran tan pesadas como parecían, aunque igual agradeció la ayuda. Muy bien, señora, ¿a dónde desea ir? Preguntó el conductor. A la iglesia, por favor, respondió ella, mostrando su pase de transporte. De acuerdo, respondió el conductor con amabilidad. ¿Y usted, joven? ¿A dónde se dirige? Me tomó por sorpresa. Quería decir a la cabaña, pero no tenía idea de cuál era la dirección exacta. En realidad, ni siquiera sabía si tenía dirección. Será más tarde, respondí rápido, casi improvisando. Primero debo ayudar a esta señora con sus bolsas.
Claro, se nota que es todo un caballero, comentó el conductor, dándome un elogio que no esperaba. Tome asiento, por favor. Gracias, señor, respondí, acercando las compras de Violeta a su asiento. Aquí tiene, y señora. Oh, por favor, no me digas señora, corrigió ella con suavidad. Solo llámame Violeta. Y gracias por tu ayuda, Ken. Por supuesto, para eso existe la educación, respondí con un leve tono irónico. Bueno, será mejor que me siente. Finalmente tomé asiento. Para ser un microbús, la silla era sorprendentemente cómoda. Saqué mi celular, esperando que mi abuelo pudiera darme la dirección de la cabaña. Por suerte, la llamada entró. Oye, abuelo, ¿puedes darme la dirección? Pregunté, durante la llamada. Ken, soy yo otra vez, respondió la voz de Eva. ¿Eva? Me sobresalté. ¿Por qué sigues con el celular del abuelo? No me digas que aún está hablando con el alcalde en su estudio. Sí, hermano, respondió con naturalidad. Ya pasaron 20 minutos y todavía no sale. Mierda. Se me escapó el insulto, sin darme cuenta que Eva seguía escuchando. ¿Qué significa mierda? Preguntó enseguida, con demasiada curiosidad. Nada, respondí serio. Y más te vale no repetirlo. ¿Pero por qué no? Porque eres una niña, y eso es cosa de adultos. Pero te falta un año para ser adulto, intentó razonar. ¿Por qué tú sí puedes decirlo y yo no? Porque es una palabra fea, respondí, ya fastidiado. Además, podría meterme en problemas si le dices a alguien que la aprendiste de mí. Uf, como cuando te metiste en problemas en la escuela, se burló, aumentando mi frustración. Córtala, enana. Alcé la voz. ¿Sabes dónde estás? En la cabaña del abuelo. Eso ya lo sé, respondí, aún más molesto. Me refiero a la dirección. Kenny, no sé en qué dirección estoy. No sé por qué no me sorprende, murmuré, agotado. Apenas llegamos ayer, no tuve tiempo de memorizar nada e intentó excusarse, inútilmente. No importa, suspiré, rindiéndome. Cuando el abuelo termine de hablar con ese político, dile que me llame. ¿Te refieres al alcalde? Sí, al alcalde y ese weón. ¿Se les puede decir weones a los políticos? Preguntó, repitiendo otra palabra indebida. Sí, pero tú tampoco puedes decirlo. No es justo. Tú dices mierda y weón cuando quieres, protestó. Ya basta. Volví a alzar la voz. Solo pásale el celular al abuelo cuando termine. Nada más. Entendido, hermano mayor, dijo antes de cortar, dejándome con un dolor creciente en la cabeza y un humor peor que antes. Mierda, ¿y ahora qué hago? No tengo idea de cuándo chucha el abuelo terminará de conversar con el alcalde de este extraño pueblo. Ni siquiera sabía que aquí había un alcalde, aunque pensándolo bien, todo pueblo necesita uno, por muy raro que sea. Mientras que el microbús seguía avanzando, miro por la ventanilla y observo una vez más Black Sheep. Cada vez que lo veo siento una extraña familiaridad, como si ya hubiera estado aquí antes. Sin embargo, algo nuevo siempre se cuela entre los detalles. Los lugares siguen siendo los mismos, sí, pero la gente viste como si el tiempo se hubiera detenido. Los hombres con ropa formal, impecable. Las mujeres, todas con falda, como si no les permitían usar pantalones, como en los viejos tiempos. Definitivamente este pueblo tenía una costumbre conservadora. Y considerando la existencia del culto de los hermanos de la iluminación, no debería sorprenderme. Tras un rato de viaje nos alejamos del centro. El microbús toma una pequeña autopista que bordea la costa, pero no la playa que visité en la mañana, sino otra, más oculta, casi escondida. Algo aquí no cuadra. Oiga, señor, y digo, Violeta, corrijo, por último, acordándome de su nombre. ¿A dónde vamos? Ay, Ken, ¿acaso no escuchaste? Se burla con dulzura. Te dije que vamos a la iglesia. Cierto, se me había olvidado. No te preocupes. La curiosidad siempre juega malas pasadas, responde con una calma que me inquieta aún más. Su tranquilidad me reconforta un poco, pero hay una duda que no puedo ignorar. Tal vez me arrepienta, pero necesito saberlo. Violeta, ¿y a qué religión pertenece usted? Sus ojos brillan, como si hubiera esperado esa pregunta. Me alegra que lo preguntes, Ken dice con entusiasmo genuino. Pertenezco a los hermanos de la iluminación. Justo lo que temía. Estoy camino al nido de los fanáticos que veneran a esos supuestos elegidos de Dios, los Omniprime. Aún sigo sin creer en toda esa mierda mística, pero algo dentro de mí dice que esta gente es capaz de cualquier cosa, siempre que puedan justificarlo en nombre del Señor. ¿Pasa algo? Interrumpe Violeta al verme tenso. Te noto nervioso. ¿Quieres un poco de agua?
Saca una botella de una de sus bolsas y me la ofrece. La tomo sin pensarlo, aunque mis nervios siguen intactos. Gracias, Violeta, digo tras un sorbo, intentando disimular. No pasa nada y solo no esperaba toparme con una miembro de los hermanos de la Iluminación. Por supuesto que lo soy, responde orgullosa. Y también soy una Omni Prime. Espera. ¿Qué dijiste? Casi se me atraganta el agua. Lo que escuchaste, querido. Soy una Omni Prime. Pero ¿y cómo es posible? Mi mente trata de procesarlo. Si realmente lo eres, entonces tienes esos poderes mágicos y... Primero, no es magia, es mi semilla divina, me corrige con un leve tono ofendido. Segundo, ahora mismo estoy agotada. Use mis dones para los preparativos de nuestra organización. Entiendo y miento, aunque sigo sin creerle del todo. Supongo que tuviste algún tipo de contacto con los ángeles. Bueno, Kenny fue hace mucho tiempo. Yo apenas era una niña, dijo Violeta, preparándose claramente para relatar una de esas historias eternas. Genial. Lo sabía. Acabo de abrir la puerta para que me suelte un sermón místico sobre los elegidos de Dios. Tengo que salir de esta antes de que empiece. Espera, Violeta, la retengo rápido. No hace falta que me lo cuentes. ¿Cómo que no? Sus cejas se arquean, confundida. ¿Acaso no te interesa la historia de los Omni Prime? No, espera, claro que sí, miento con habilidad. De hecho, y estudié un poco sobre ellos. Sé cuál es su propósito, su misión es redimir a la humanidad del pecado original y todo eso. Oh, eso suena maravilloso, sonríe, aunque noto un leve dejo de decepción. Aún así, me habría gustado contarte cómo fui elegida por los ángeles y cómo me convertí en un Omni Prime. Una lástima, comento, fingiendo pesar. Pero bueno, al menos ya estoy adelantado. Supongo que sí, murmura, y entonces ocurre algo extraño. Estira su mano y aparece un trébol de 4 hojas, fresco, perfecto, aún con rocío. Espero que este pequeño don te traiga suerte, Ken. Y gracias, tomo el trébol, desconcertado. No entendí qué pasó. No llevaba ninguna planta encima. Simplemente lo manifestó. ¿Será realmente una Omni Prime? No es imposible, y aunque bien podría ser un truco o una ilusión. No creo en milagros, pero sí en la suerte, y esta oportunidad no la voy a desperdiciar. Guardo el trébol en mi billetera y miro de nuevo por la ventanilla, esperando que el abuelo se digne a terminar con el alcalde para llamarme, y darme la dirección. Después de que el viaje se hacía largo, finalmente el microbús se detiene. Reviso el mapa de Black Sheep en mi celular. Marca una iglesia pequeña, blanca, sencilla. Pero lo que veo frente a mí no tiene nada que ver con eso. La estructura que se alza ante nosotros es prácticamente casi una catedral, pintada en tonos amarillos o dorados que brillan como metal bajo el sol. Pero lo más inquietante son los ojos. Uno incrustado en la gran ventana circular. Otro grabado en la cruz que corona el tejado. 2 miradas que no parecen de adorno. ¿Esta es la iglesia donde se reúnen los hermanos de la Iluminación? Pregunto, incapaz de ocultar mi asombro. Por supuesto, Ken. Aquí se congregan los Omni Prime y también nuestros fieles seguidores. Vaya, y pensé que sería algo pequeño y simple. Al principio lo era, explica. Pero con los años, y gracias al apoyo de más creyentes, pudimos elevarnos y literalmente. Su forma de decirlo no me gusta nada. Empiezo a sospechar que este culto no es simplemente un grupo de chiflados religiosos. Se siente más como una organización enorme, peligrosa, manipulando creencias para obtener poder, y como la cienciología, pero con ojos en la fachada. La puerta del microbús se abre frente a la iglesia. Muy bien, señora, hemos llegado, avisa el conductor. Hasta aquí llega mi viaje, dice Violeta, levantándose con sorprendente energía para tomar sus bolsas. Ken, fue un placer compartir este trayecto contigo, aunque fuera tan breve. El gusto fue mío, Violeta, respondo con cortesía. Ahora será mejor que llame al abuelo, y con suerte ya terminó de hablar con ese político. Justo cuando estaba por llamar al abuelo, algo en la ventanilla me dejó helado. Me froté los ojos, pensando que estaba viendo mal, pero no. Ahí estaba. Jane. Escondida entre los árboles, apenas asomando el rostro desde la sombra. Mierda. ¿Y qué hace esa loca aquí? Se me escapó en voz alta. Disculpa, Ken, preguntó Violeta, confundida. ¿De quién hablas? Genial. Perfecto. Ahora sí me metí en un lío. ¿Qué iba a decirle? ¿Así, es la chica que está espiando a tu culto desde los matorrales? Ni pensarlo. Si la descubrían, Jane sería catalogada como una ladrona en un tribunal inquisidor. Violeta, me levanté de golpe.
¿Quieres que siga ayudándote con las bolsas? ¿Estás seguro? Me miró sorprendida. Puedo llevarlas sola, no hace falta. No, no, insisto, dije, demasiado rápido. Me gusta ayudar a la gente. Ella se quedó pensativa un momento. Yo solo quería ganar tiempo para sacar a Jane del enredo sin que los hermanos de la iluminación la descubrieran. Está bien, Ken aceptó al fin. Se nota que tienes un buen corazón. Claro que sí, mentí sin pestañear. Lo tengo desde niño. Vamos, te ayudo. Tomé de nuevo sus bolsas, resignado, mientras Violeta se dirigía hacia la salida del bus. Yo la seguí pensando a 1000 por hora cómo diablos iba a sacar a Jane de esto sin quedar atrapado yo también. Supongo que piensas quedarte con los hermanos de la iluminación, comentó el conductor, sarcástico. Bueno, ¿y qué puedo hacer?, respondí con sarcasmo. Me perdí en el camino, así que no tengo otra opción. Después bajé del microbús en dirección a la iglesia o catedral o lo que sea que fuera esa mole. Entre más nos acercábamos, más enorme se veía, como si el edificio se estirara a propósito, imponiendo un respeto incómodo. Mi plan era simple. Dejar las bolsas adentro, distraer a Violeta y luego rescatar a Jane antes de que se pusiera a hacer alguna estupidez de espionaje. Oye, Violeta, le pregunté mientras caminábamos. ¿Alguno de tus amigos está ahora en la iglesia? Claro, Ken. Aunque solemos reunirnos al atardecer. A veces también venimos temprano, dependiendo del día. ¿Y hoy qué tiene de especial? Pregunté, intentando sonar casual. Son los preparativos para el aniversario de la fundación de nuestra organización. ¿En serio? ¿Justo hoy? No pude evitar sorprenderme. Bueno, y no exactamente, aclaró. Hoy solo preparamos todo. La celebración real es en 5 días. Pero si te interesa, estás invitado. 5 días. Para entonces ya estaría lejos de este pueblo extraño y eso esperaba. Además, nunca me han gustado las celebraciones religiosas. Sermones interminables, señales divinas por aquí, milagros por allá. No era lo mío. Bueno, ¿y te puedo hacer una pregunta? Claro, Ken. ¿Qué necesitas? Cuando dejé las bolsas y estaba pensando en dar un paseo por el bosque. Por supuesto, respondió con amabilidad inmediata. Tienes todo el día para recorrerlo, al menos hasta el anochecer. ¿Hasta el anochecer? Esa última parte me dejó intranquilo. ¿A qué te refieres con eso? Esta vez no hubo respuesta. Violeta, que hace un segundo sonreía como si el mundo fuera luminoso y perfecto, guardó silencio de repente. Ni siquiera giró la cabeza. Algo en su actitud me puso más nervioso que sus palabras. Oye, Violeta. Alcé la voz para llamar su atención. Oh, lo siento, Ken por fin reaccionó, girando apenas el rostro. Solo quise decirte que por la noche aparecen animales salvajes. Pueden atacarte sin pensarlo. Entiendo y gracias por el aviso. De nada, respondió, ya con su expresión habitual mientras nos acercábamos a la entrada. Luego Violeta abrió las pesadas puertas del lugar, con ambas manos. Y al entrar, la sorpresa me dejó casi sin aliento. Puede que por fuera pareciera una iglesia normal, pero por dentro y algo no cuadraba. Había animales disecados colgando del techo. Osos, lobos, serpientes e incluso caballos. El aire olía a madera vieja y a un incienso que no terminaba de reconocer. Los bancos eran enormes, de madera, cada uno con cojines rojos bordados con un ojo dorado en el centro. Definitivamente, el culto tenía una obsesión con ese símbolo. Bueno, anunció Violeta con un tono orgulloso, aquí estamos. Nuestro sagrado santuario. ¿Qué opinas, Ken? Pues sí que puedo decir, busqué palabras rápidas. No está mal. Incluso diría que tienen buen gusto. Ella sonrió complácida. A pesar de lo extraño del ambiente, admito que el lugar tenía cierto y estilo. Pero algo llamó aún más mi atención. Una figura en el fondo del recinto, justo detrás de la mesa principal. No era el típico ángel bíblico. No. Este llevaba una máscara extraña, con un único ojo en el centro, y unas alas negras donde podían verse los huesos. Sostenía un báculo de pastor, como si su misión fuera guiar un rebaño. Un símbolo inquietante para un culto que adoraba tanto a los Omniprime. Oye, ¿y quién es ese? Pregunté, señalando la figura. Violeta bajó la mirada. Su expresión cambió de inmediato. De la seguridad orgullosa a una especie de pena silenciosa. Lo siento, Ken respondió con voz suave. Solo los miembros oficiales pueden conocer su nombre. ¿Por qué no? Pregunté, incómodo por su negación. Pensé que nos llevábamos bien. Y es cierto, respondió Violeta, aún con ese tono triste.
Pero él no tolera que pronunciemos su nombre frente a los paganos. Un momento, ¿y acabas de decir que soy un pagano? Lo siento, no es que quiera ser grosera contigo, se apresuró a disculparse. Para él, cualquiera que no sea Omniprime es alguien que no merece su sabiduría. Pero pensé que aceptaban a todos, sean Omniprime o no. Y sí, los aceptamos pero él tiene una ley estricta. No comparte su conocimiento con los impuros. Ah, ya veo, por fin entendí el punto. Ese ángel no solo era importante para el culto. Era una especie de figura central, casi sagrada. Pero al menos puedes explicarme su apariencia. ¿O tampoco puedes hablar de eso? Como era de esperarse, Violeta volvió al silencio. Un silencio denso, casi religioso, que se pegaba a las paredes del santuario. Estaba claro que este culto se tomaba su misión muy en serio, pero ese no era mi problema. Si no era otro. Bueno, ya terminé de ayudarte, dejé las bolsas junto a la mesa donde estaba la inquietante figura. Será mejor que estire las piernas. Me apresuré hacia la puerta. Antes de que saliera, Violeta se giró una vez más, como si luchara con palabras que no sabía si debía decir. Está bien, Ken dijo al fin. Si piensas quedarte un rato más, podría prepararte un almuerzo. Algunos de mis amigos vendrán a ayudar con los decorativos. Gracias por el aviso, lo tendré en cuenta, respondí mientras abría la puerta y salía al fin de la iglesia. Aunque Violeta era amable, había en ella un aura extraña y parecida al del sabio cuervo. Como si los Omniprime ocultaran un propósito que nadie debía conocer. Era normal en un culto. Solo esperaba que no fueran como los fanáticos del templo del pueblo. No quisiera revivir el momento de la masacre de Jonestown en primera persona. Me dirigí al bosque tan rápido como pude. No quería ser cómplice de nada pero tenía que sacar a Jane de este lío. Le debía un favor por encontrar a Eva. Así que me adentré entre los árboles, buscándola. Cuando llegué al lugar donde antes la había visto, ya no estaba. Ni rastro de ella. Quizá escapó. O encontró otro punto para acercarse más. Jane. Grité en un susurro que igual sonó desesperado. Mierda. ¿Dónde estás? Nada. Solo el silencio y el canto lejano de los pájaros. El bosque estaba tranquilo, incluso agradable con la brisa que movía las ramas. Pero no era momento para disfrutar de nada. Conche tu madre, Jane, basta de este juego. Al fin grité más fuerte. Es suficiente. Ya sé que no confías en esos locos, pero no puedes infiltrarte como si fueras un policía encubierto. Pero seguía sin recibir respuesta, como si estuviera gritándole al vacío. Entonces escuché un sonido extraño entre los árboles. Un animal, tal vez, y aunque no sabía si era un pájaro, un venado, o algo más. Sin pensarlo, seguí el ruido. Si tenía suerte, quizá encontraría a Jane. Hola, ¿y hay alguien ahí? Pregunté, acercándome al punto donde se había oído el sonido. Jane. ¿Eres tú? El arbusto frente a mí se agitó de golpe. No por el viento. Era como si hubiera reaccionado a mi voz. Me incliné un poco, estiré la mano para apartar las hojas y ver quién estaba ahí. SHHH, vas a delatar mi posición, susurró Jane, saliendo del arbusto y tapándome la boca con la mano. Y, por cierto, ¿qué haces aquí? Pensé que no vendrías. Eso no importa, dije quitando su mano de mi boca. ¿En qué mierda crees que estás haciendo? ¿No lo recuerdas? Salió del arbusto, acomodándose el pelo. Estoy vigilando a ese culto de mentirosos. Eso ya lo sé, respondí, molesto. Pero no pensé que hablabas en serio. Escucha, Ken levantó la mano para evitar interrupciones. No puedo permitir que ese culto le haga daño a Alma. Ni siquiera quiero imaginarlo. ¿Lo haces por Alma? Terminé de unir las piezas. Recordé que eran amigas desde Inglaterra. Mira, lo entiendo. Yo también la conocí en la biblioteca. ¿Me estás diciendo que ya se conocieron? Se sorprendió, casi indignada. Entonces, si entiendes lo que hago, ayúdame por favor. Claro que no. Negué sin pensarlo. ¿Cómo que no? Se enfadó de inmediato. Dijiste que me devolverías el favor cuando encontré a tu hermana anoche. Y tienes razón, admití. Pero infiltrarte en una iglesia solo porque crees que esconden algo oscuro y es exagerado. Jane bajó la mirada, no por vergüenza, sino por determinación. Ayer, y hoy había sido carismática, incluso un poco manipuladora. Pero ahora no había rastro de su sonrisa pícara. Estaba completamente seria. Como si esto ya no fuera un juego. Oye, Jane, puse una mano en su hombro derecho.
Mira, yo no creo en las estupideces de los hermanos de la iluminación, pero no deberías alterarte tanto por sus rarezas. No respondió. Su expresión seguía dura, rígida. Estaba claro que había algo más detrás. Algo que me estaba ocultando. Te logré una vez más, coloqué la mano en su otro hombro. Si esos hermanos de la iluminación te descubren metiéndote en sus cosas, vas a meterte en problemas. Y vas a dejar sola a Alma en este pueblo. ¿Quieres eso? Hane levantó la mirada al fin. La había quebrado un poco. Quizá fui directo, pero era eso o verla terminar esposada en una comisaría por metiche. Tienes razón, Ken rompió el silencio. Odiaría meterme en problemas y que me arresten en este pueblo. Exacto. Eso es lo que necesitabas entender, me relajé un poco. Mira, ¿qué tal si nos vamos de aquí? Y oigan, ¿qué hacen ahí? Un grito repentino nos heló la sangre. ¿Quiénes son, y qué necesitan de nuestra organización? La voz venía desde la ladera. Levantamos la vista al mismo tiempo y lo vimos. Un hombre negro, corpulento, con una barba grande, sin cabello y un cigarrillo en la boca. No vestía como el resto del pueblo. Llevaba ropa de mecánico manchada de aceite. ¿Acaso no escuchan? Gritó de nuevo, avanzando. Lo grité por última vez. ¿Qué hacen aquí? Yo tartamudeé, sin idea de qué decir. No había planeado nada, en este tipo de situación. Yo y bueno y mierda, ¿qué hago ahora? Disculpe, señor, dijo Hane antes que yo, poniéndose seria al instante. Mi amigo estuvo ayudando a su señora con las bolsas. ¿Así es como tratan a alguien que coopera con uno de sus miembros? ¿De qué demonios hablas, jovencita? Preguntó el hombre, completamente confundido. Incluso soltaste una blasfemia hace un momento, insistió Hane, con tono crítico. Se nota que solo trabajas aquí y que no eres uno de los miembros principales. El hombre era un trabajador corpulento, de piel oscura y manos manchadas de aceite, parecía dividido entre la confusión y los nervios. Tal vez ni siquiera estaba ahí para proteger algo importante. Quizá solo hacía un trabajo más dentro de la iglesia. Está bien, jovencita, cedió al fin, suspirando. Solo quería asegurarme de que no fueran delincuentes buscando problemas. Descuida, es normal desconfiar de desconocidos, respondió Hane con ese sarcasmo viejo que sacaba cuando quería aparentar calma. Como sea, gruñó el hombre, dándose la vuelta. ¿De verdad conoces a Violeta? Me di cuenta tarde de que la pregunta era para mí. Sí, claro, y apenas la conozco, pero sí. Bien, asintió, satisfecho. Entonces será mejor que me sigan. Aún quedan preparativos por hacer. Se alejó hacia la iglesia sin esperar respuesta. Yo solté un suspiro enorme, aliviado de haber salido de esa. Giré hacia Hane. Por un instante, volvió a mostrar esa sonrisa pícara, casi orgullosa de su propia improvisación. Menos mal que se te ocurrió esa idea, le dije, con genuina gratitud. Nos hubiéramos metido en un problema enorme. Guárdate los agradecimientos para después, me cortó Hane. Quizás esta sea la oportunidad perfecta para infiltrarme entre los hermanos de la iluminación. ¿Es en serio? Estallé, frustrado. Creí que habíamos quedado en que dejarías de obsesionarte con ese culto. Es que yo y Hane buscaba una excusa, cualquier justificación. Basta. Fui directo esta vez. Tuviste suerte de que te encontrara antes que ellos. Pero no voy a poder salvarte siempre. Te lo advierto de verdad. Hane guardó silencio. Esta vez no bajó la mirada. Frunció el ceño, como si intentara mantenerse firme, pero yo sabía que mis palabras le habían pegado donde debía. Tal vez tienes razón, admitió por fin. Pero sigo sin confiar en ese culto, ¿sabes? Lo sé, contesté. Pero tampoco hay que exagerar. Lo mejor es no provocarlos, ¿entendido? Sin decirle una palabra más, Hane caminó en la misma dirección que el trabajador. No estaba feliz con la idea, pero al menos entendía la situación. ¿Quién diría que los aburridos consejos de mamá terminarían siendo útiles? Después de otra caminata más, llegamos a la parte trasera de la iglesia. Me preparaba mentalmente para ver algo extraño, pero para mi sorpresa era totalmente normal. Mesas de madera, quitasoles, el suelo de cerámica en vez de pasto. Incluso había velas decorativas en cada mesa. Vaya, y por fin algo normal, comenté. ¿Y por qué te sorprende? Se burló Hane. ¿Viste que sacrificaran animales o vírgenes cuando entraste a su iglesia? Ahí estaba su humor retorcido otra vez. Al principio me molestaba, pero en ese momento fue un alivio después de tanta tensión. Mira, primero vamos a saludar y luego nos vamos de Ag. No pude terminar la frase. Un aroma delicioso me golpeó de lleno. Oye, Ken, ¿te pasa algo?
Hane se detuvo al verme en shock. Mierda, no me digas que esos locos de I. Tampoco terminó. El mismo aroma la alcanzó, y quedó igual de hipnotizada que yo. Ambos fuimos arrastrados por el olor que venía desde la plaza de la iglesia. Caminamos rápido, casi como animales hambrientos. Dios, ¿y por qué huele tan bien?, murmuró Hane. Ni idea, y respondí, ya sin poder pensar. Creo que olvidé que no he almorzado en horas, y me muero de hambre. Nos acercábamos cada vez más al origen de aquel aroma delicioso. Cuando finalmente llegamos a la plaza, vimos lo que nos había hecho salivar como animales hambrientos. Un guiso de pollo con puré de papas casero, bañado en una salsa especial y acompañado de guisantes. Y me quedé hipnotizado por el olor. Exquisito. Si he probado almuerzos bastante excéntricos, comentó Hane sin apartar la mirada del plato. Pero nunca había visto algo que me dejara así de embobada. Me alegra que les guste, dijo una voz desconocida a nuestras espaldas. Hane y yo dejamos de admirar el plato y nos volteamos. Detrás de nosotros había un hombre de mediana edad, con un mechón de canas en la parte superior. Yo la fui el primero en saludar. ¿Y usted quién es? Me alegra que preguntes, respondió con una sonrisa amable. Soy el sacerdote Thomas Blackwood. ¿Thomas Blackwood? Hane frunció una ceja. Vaya nombre peculiar. No es para tanto, respondió con un ligero toque humorístico. Por cierto, ¿qué los trae por aquí? Oh, cierto, caí en cuenta. Yo estuve ayudando a su amiga Violeta con unas bolsas. ¿De verdad? Pareció sinceramente sorprendido. Así que eras tú. Entonces te lo agradezco mucho, jovencito. No fue nada, intenté no sonreír demasiado por el elogio. Solo intenté ser caballeroso con una señora mayor. Ese es el espíritu. Para eso están los jóvenes, dijo, antes de dirigir su atención a Hane. ¿Y tú, jovencita? ¿Qué te trae por estos lados? Yo. Hane se tensó un segundo, pero reaccionó rápido. Solo quería ver si había peces en el lago. ¿Peces en el lago? Repetí dudando mentalmente su excusa. Sí, peces en el lago, insistió, aunque era una excusa terrible. Es un pueblo en medio del bosque y debe haber un lago, ¿no? Así se alimentan los animales. Es bueno ser curiosa, el sacerdote pareció convencido. Pero me temo que aquí no hay lagos, solo nuestro glorioso mar. Aún así, sí alimentamos a los animales del bosque para que no pasen hambre. Oh, qué alivio, respondió Hane fingiendo naturalidad, mientras yo notaba lo ingenuo que era el sacerdote. Bueno, señor Blacko, por favor, llámame sacerdote Thomas. Ah, claro, y sacerdote Thomas, corregí sin protestar. ¿La comida deliciosa de allá la hizo Violeta? Oh, no, en absoluto, respondió con cortesía. Ella se ocupa de la jardinería. Tampoco fue Rex. Él se encarga del mantenimiento. Eso me aclaró un par de cosas. Violeta como jardinera tenía sentido y Rex, por lo visto, sí era el mecánico gruñón que nos había increpado antes. Entonces, ¿quién preparó ese almuerzo tan increíble?, preguntó Hane. Bueno, y no quiero presumir, dijo con evidente orgullo. Pero yo lo preparé. Un momento, y Hane y yo nos sorprendimos al mismo tiempo. ¿Usted lo preparó? Pero ¿y usted es el sacerdote? Eso es cierto, dijo alegre. Pero antes de tomar el oficio, me dedicaba a cocinar para mi familia. Mis padres trabajaban mucho, así que yo me ocupaba de las tareas del hogar, para mis hermanos. O sea que eras y ama de casa, dijo Hane sin poder evitar un comentario sarcástico. Es la primera vez que veo un hombre que hace cosas de sirvienta. Aunque a mí también me dio risa, sabía que no debía tentar la suerte, así que le di un golpe en el hombro. ¡Auch! ¿Y eso por qué?, preguntó molesta. Porque te advertí que no provocaras problemas, le recordé, frustrado. Disculpe, y a veces se burla de los demás en vez de usar el sentido común. Tranquilos, jóvenes, respondió el sacerdote con paciencia. No importa lo que fuimos antes, sino lo que hacemos después. Menos mal que se lo tomó bien. Al parecer, estos hermanos de la iluminación no eran los típicos fanáticos obsesionados con ver blasfemia en todo. Más bien parecían un grupo extraño, sí, pero relativamente pacífico. Aunque sus costumbres seguían sin convencerme, al menos parecían personas normales con creencias raras. Oh, joven Ken. Gritó alguien pronunciando mi nombre. ¿Dijiste algo, Hane? No, no dije nada, señor serio, respondió todavía enfadada por el golpe. Entonces, ¿quién me llamo? Ken, aquí estoy. Llegó la voz desde la plaza. Me giré hacia el sonido. Violeta. Me sorprendió verla tan pronto. Por cierto, ¿y qué traes ahí?
pan recién horneado mostró con orgullo un molde humeante. Pero espera un poco, ya que debe enfriarse. Por cierto, ya conociste a nuestro sacerdote, ¿no? Sí, intervino el sacerdote Thomas. Muchas gracias por sacar el pan justo a tiempo, Violeta. Sacerdote Thomas, la mujer alzó la voz con tono serio. Por favor, la próxima vez ponga a alguien a cargo. No está bien dejar las cosas demasiado calientes, podría provocar un incendio. Cierto, es mi error, se rascó la nuca, apenado. Quería ver si Rex terminó de reparar los vehículos para la ofrenda semanal. ¿Ofrenda semanal? Preguntó Jane, curiosa. ¿De qué ofrenda habla? Por un instante pensé que el sacerdote esquivaría la pregunta, como había hecho Violeta cuando le pregunté por la figura del ángel. Pero Thomas sonrió, sin perder la compostura. Verás, usted sabe que vivimos en un bosque, y nos preocupa el bienestar de los animales. Les damos peces una vez por semana para que no pasen hambre, o incluso que no ataque a nuestros habitantes. Vaya, no imaginaba que fueran tan ecologistas, solté sin pensarlo. Supongo que eso explica los animales en la iglesia. Me alegra que lo veas así, respondió Thomas, todavía con esa actitud positiva que empezó a incomodarme. Es parte de lo que nos enseñó el primer sacerdote cuando fundó la comunidad. ¿Primer sacerdote? Preguntamos al unísono. Tal vez no conocen la historia de nuestra fundación, comentó, serio. Luego añadió con menos precisión. No puedo contarles todo. Muchos detalles solo los conocen los miembros oficiales. Como era de esperar, el culto guardaba sus secretos. Aún así, el sacerdote continuó, ahora con el tono de quien relata una leyenda. 2 meses después de que iniciara la construcción de Black Sheep, los trabajadores comenzaron a sentirse acosados. Algunos afirmaban ver figuras fantasmales entre los árboles. Otros escuchaban voces o sentían manos invisibles rozándoles la espalda. Con el paso del tiempo, la situación empeoró. Varios obreros empezaron a perder la cordura. Las autoridades culparon a los nativos, insinuando que les habían dado alguna droga desconocida. Pero tras una breve investigación, no encontraron nada. Los nativos solo ofrecieron una advertencia sencilla y seca. Los espíritus del bosque odian a los intrusos. No aceptan invasores. Para intentar resolver el problema, los encargados llamaron exorcistas. Sin embargo, ninguno pudo expulsar aquellas presencias. Varios terminaron tan perturbados como los trabajadores. Algunos creyeron que los fenómenos provenían de almas condenadas del cementerio militar cercano. Otros hablaban de un posible efecto alucinógeno en el aire del bosque. Fuera cual fuera la causa, la construcción estaba a punto de cancelarse. Entonces ocurrió lo que muchos describieron como un milagro. O quizá algo más profundo. Una visita mesiánica. Un Omniprime, practicante del gnosticismo, llegó afirmando que ya conocía la verdad detrás de aquellas tierras malditas. Portando lo que él llamaba su semilla divina, logró entrar en contacto con las entidades del bosque. Y lo que reveló cambió para siempre la historia del pueblo. Según su declaración, no se trataba de fantasmas ni demonios, sino de ángeles irritados por la presencia humana. Afirmaban que la humanidad no había sido perdonada por su pecado original y que aquel bosque era un santuario destinado a purificar a los muertos que no pudieron descansar en paz. El sacerdote Omniprime escuchó su frustración y les habló como mediador. Dijo que su deber era guiar a la humanidad hacia la redención. Los ángeles dudaron, pero según él fue Dios mismo quien los convenció de que los Omniprime eran la vía para purificar a la humanidad del pecado. Con esa promesa, y bajo la fe del sacerdote, los ángeles aceptaron permitir la presencia humana en su santuario. Pero impusieron una condición. Los humanos debían crear una organización dedicada a la cooperación, la unidad y la pureza espiritual. Fue entonces que aquel Omniprime, que se presentó como Sam Moore, fundó a los Hermanos de la Iluminación, cuyo propósito sería unir a las personas sin importar su origen, guiándolas con sabiduría, deber y ascenso espiritual hacia un futuro de redención. Después por fin reveló su nombre, ante todos, que se llamaba Sam Moore, y que los Hermanos de la Iluminación son la salvación del futuro de la humanidad. El sacerdote Thomas terminó finalmente el relato de la fundación. A mí me pareció exagerado y algo cursi, pero al menos resolvía mi duda importante sobre los Omniprime. Entonces, ¿y su primer sacerdote, el fundador, era un Omniprime? Pregunté. ¿Fue él quien convenció a los ángeles de dejar que construyeran Black Sheep? Así es, respondió Thomas. Gracias a Sam Moore existimos. Él abrió el camino para salvar a la humanidad de su corrupción. ¿En serio? Comentó Jane, con su inevitable sarcasmo. Así que por eso se llaman Hermanos de la Iluminación.
Para demostrarles a los tipos con toga que no somos tan malos. Volvió a hablar sin respeto. Le di otro golpe en el hombro, y ella se lo frotó con dolor, pero Thomas nos molestó. Al contrario, parecía tener una paciencia infinita. Tengo otra pregunta, dije, todavía con dudas. ¿Por qué usan ojos como símbolo principal? Admito que es un poco inquietante. Entiendo lo que sienten, respondió Thomas. Cuando era novato, esos ojos también me daban miedo. Pero solo los Omniprime comprenden su verdadero significado. Son los mensajeros de Dios. Nos observan, nos ponen a prueba, y guían nuestro camino. ¿De verdad? Murmuré, incómodo. Suena más a vigilancia constante. Que te vean cada segundo es aterrador. Lo comprendo, suspiró Thomas. Pero la confianza se gana con esfuerzo. Es parte del precio de la redención. Su respuesta no me convenció. Sentía que ocultaba algo. Y por la expresión de Jane, sabía que ella pensaba lo mismo. Iba a preguntarle sobre el extraño ángel de la iglesia cuando y sacerdote Thomas. Sé que le encanta contar historias, gritó Violeta desde la plaza. Pero si sigue así, la comida se va a enfriar. ¡Oh, Dios santo! Exclamó Thomas, sobresaltado por el llamado de Violeta. Jóvenes, fue un placer contarles la historia de nuestro origen, pero temo perderme mi maravillosa comida. El sacerdote pasó frente a nosotros apresuradamente, aunque se detuvo un instante y giró la cabeza. Por cierto, están invitados. Hace un momento parecían muertos de hambre, cuando los vi, así que no teman y sean bienvenidos a nuestro festín, dijo con una sonrisa antes de marcharse definitivamente, dejándonos solos. Bien, y supongo que por fin terminó, murmuré. En ese momento, mi estómago rugió con tanta fuerza que me traicionó. Perfecto, ya me salté la hora del almuerzo. No hay opción. Tendremos que comer lo que prepararon. Solo por hoy lo dejaré pasar, concedió Jane, aunque sin convicción alguna. Pero dime, ¿y no notaste algo extraño en esa historia? Siendo honesto, sí, respondí sin rodeos. Pero no podemos juzgar sus creencias. Estoy seguro de que Alma se la creería por completa. Por favor, no la metas en esto, refunfuñó Jane. Pero admito que tengo la misma sensación. Esos lunáticos esconden algo. En eso estamos de acuerdo, dije, dándole la razón. Por cierto, ¿sabes dónde queda exactamente la cabaña donde vivo? Ah, con razón terminaste aquí con estos estafadores, se burló Jane. Se nota que no eres muy listo. Pero si quieres que te diga, tendrás que decirme qué hay dentro de esa iglesia. Ah, maldita sea, y bufé, frustrado por su chantaje. Solo puedo decirte que hay animales colgando del techo y una estatua de ángel muy rara. ¿Contenta? Esa debe ser la respuesta más pobre que he escuchado en mi vida, volvió a burlarse Jane. Pero no te voy a exigir más. Solo por hoy te haré caso. Menos mal, y respiré, aliviado. Primero almorcemos y después nos vamos, ¿de acuerdo? Claro, señor Serio. Igual ya me aburrí de estar aquí, respondió Jane antes de adelantarse camino a la plaza. Hoy fue un día largo. No sé en qué demonios me metí al cruzarme con Jane. Solo quería agradecerle lo de mi hermana, nada más. Pero tengo el presentimiento de que la veré seguido, y lo cual no me molesta. Lo que sí me inquieta son los hermanos de la iluminación y su obsesión con la profecía de los Omniprime. Aún así, será mejor dejar ese asunto atrás. No quiero descubrir sus extrañas costumbres en este pueblo. Prefiero tener un verano tranquilo, maldita sea. Aquí concluye el 6º capítulo. Sí, se extendió más de lo esperado, pero cada detalle ocultaba un propósito que más adelante comprenderán. Pero no se preocupen. El próximo capítulo será más breve y más o menos. El umbral vuelve a cerrarse, así que descansen sus mentes para el siguiente fragmento de Black Sheep. Hasta luego.